Buenas, este es el segundo episodio de la historia de la Iglesia cristiana. Después del primer siglo y de la muerte de todos los apóstoles, en la Iglesia cristiana siguió un periodo de tiempo al que los historiadores comúnmente llaman etapa patrística, debido a que es la época intermedia entre la revelación de Cristo y el establecimiento del cristianismo como religión oficial del Imperio Romano. Justamente hoy estudiaremos la Iglesia en los siglos segundo y tercero. La Iglesia durante los siglos segundo y tercero se desarrolló de manera local en cada comunidad ya fundada, pero se expandió con obras misioneras de grandes hombres de fe. El cristianismo y la Iglesia en sí fue expandiéndose por el testimonio de persona a persona que profesaban la fe en Cristo, por lo que surgieron versiones heréticas del mensaje de Cristo. Por un lado, aparecieron creencias como el arrianismo, una creencia en la que decían que Jesús en realidad no era Dios, sino una criatura de Dios y que estaba subordinado a Él. La cristología arriana sostiene que el Hijo de Dios no existió siempre, sino que fue creado por Dios Padre. Esta herejía fue refutada más adelante, como lo veremos en otros capítulos. Así pues, en el segundo y tercer siglo, la Iglesia tuvo prominentes líderes en cada una de las comunidades donde había llegado el cristianismo. Podemos hacer mención de algunos de ellos. Tenemos a Clemente de Roma, que vivió en el siglo II, Ignacio de Antioquía, que vivió entre el 35 y el 107, Policarpo de Esmirna, que vivió entre el 69 y el 155, Papías de Hierápolis, que vivió hacia el año 125, Orígenes de Alejandría, que vivió entre el 184 y el 253. A pesar del carácter local de las comunidades cristianas, el hecho de que el Imperio Romano mantuviera una tensa paz en todo lo que hoy es el Mediterráneo europeo y parte del Medio Oriente asiático, se pudo expandir el cristianismo por todas las regiones del imperio. Durante este periodo, la Iglesia tuvo dos épocas de persecución. Primero bajo el régimen de Marco Aurelio, quien fue emperador de Roma entre el 161 al 180. Al principio, la persecución de los cristianos se limitó a prohibiciones que les impedían presentarse en lugares públicos. Después, la gente comenzó a perseguirles por las calles, insultándoles, golpeándoles y apedreándoles. Por último, varios de ellos fueron presos y llevados ante el gobernador para ser juzgados. Luego la persecución por parte del emperador Séptimo Severo, que gobernó del 193 al 211. En general, la persecución de los cristianos se dio a consecuencia de los rumores que circulaban. Por ejemplo, se decía que los cristianos practicaban canibalismo, porque en la Santa Cena el pan y el vino representaban el cuerpo y la sangre de Jesús. También se decía que se casaban entre hermanos, dado a la costumbre justamente de llamarse entre sí hermanos. También en el siglo II se dio la herejía de marcionismo, que salió justamente de un personaje llamado Marción, que vivió en el año 144. Estas ideas de Marción eran básicamente las mismas ideas gnósticas dualistas un poco refinadas. En resumen, los siglos segundo y tercero para el cristianismo fueron una constante lucha entre la persecución, las herejías y las malas interpretaciones de la gente. Sin embargo, a pesar de esto, el número de cristianos fue creciendo poco a poco hasta llamar la atención de dirigentes prominentes en el Imperio Romano.